Un momentillo, se me ha desconfigurado la de las pantallas. Ya, vale. Voy a compartir la pantalla. Creo que el último día lo que se quedó por hacer fue el ejercicio 9.1 y 9, hasta grupo C. Ejercicio 9.1 y 9.2. No sé si... Voy a ver si alguien me lo ha enviado. Alguien que esté ahora aquí en clase me lo ha enviado. Y con la tablita rellena. Yo lo he enviado. ¿Quién eres? Hans. Ah, vale. A ver si lo encuentro. Vale, aquí lo tengo. Vamos a ver el de Hans entonces. Vale. Entonces, si recordabais de lo que estuvimos comentando en la clase anterior, lo que el tema, la parte de trifásica la he empezado con dos ejercicios, que eran el 9.1 y el 9.2, y os dije simplemente que trifásica casi que ya lo sabíais, ¿vale? Que si yo te pongo este circuito y tú conoces estas tres fuentes y todas estas impedancias, pues perfectamente aplicando mallas puedes calcular estas intensidades y lo mismo en este circuito de aquí. Entonces os dije que formularais el sistema y que lo resolvierais usando MATLAB o algo así para que no se fuera mucho tiempo y que después compararais lo que había salido en el ejercicio 9.1 y 9.2. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que le ha salido a Hans. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Entonces, efectivamente, él ha aplicado aquí mallas, esta es la intensidad IA, la IB y la IC, ¿vale? Hay algunas en un sentido y otras en otro, así que eso habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los elementos fuera de la diagonal. Y este es el sistema, un poco más grande. No puedo poner más grande. Ahora. Este es el sistema que él ha obtenido, simplemente pues rellenando pues la suma de todas las impedancias en A, en B, en C, y aquí lo tenemos resuelto, ¿vale? Y después he hecho lo mismo con el ejercicio 9.2, que era muy parecido y la única diferencia es que ahora estas tres impedancias, que se ve aquí muy bien, pues son diferentes. Entonces se habrá montado un sistema similar y le ha salido ahí la intensidad de IA y B y C. Y ahora espero exactamente que estos son los resultados de esas intensidades de ejercicio 9.1 y 9.2. Entonces aquí hay varias cosas que llaman la atención. Primero, y eso tiene que pasar a todos, los módulos, el módulo de I-1, de I-2 y de I-3 son exactamente iguales, ¿vale? Y el módulo de la I-N es 0, ¿vale? Pues eso ya llama un poco la atención. Oye, mira, con este circuito de aquí, el primero, con tan complicado que parece, resulta que esta intensidad y esta intensidad son los mismos módulos, pero tienen distintas fases, y este de aquí es 0. ¿Vale? Al principio, al verlo, tampoco hubiera imaginado que te iba a salir ese resultado. Lo segundo es que esta fase y esta fase, si la restáis, os saldrán 120 grados de diferencia entre una y otra. ¿Vale? Aquí ya va relacionando un poco con lo que te comenté el otro día sobre un alternado trifásico. En un alternado trifásico tenemos tres fuentes de tensión que están desfasadas 120 grados en el tiempo. Pues eso aquí te produce que estas tres intensidades, la I1, la I2 y la I3, también estén desfasadas 120 grados en el tiempo. Sin embargo, en el ejercicio 1-2 ya no se cumplen esas cosas. Ahora, esta intensidad y esta intensidad tienen distintos módulos y la diferencia entre esta fase y esta fase lo podéis comprobar que ya no sale 120. Y aparte, esta intensidad de aquí que pasa por el cable ese del centro que se llama neutro, ya es distinta de cero. ¿Vale? En principio los dos circuitos parecen prácticamente el mismo, pero fíjate, simplemente con hacer que estas impedancias sean distintas
y estas impedancias de aquí sean iguales, pues el resultado varía mucho. Te sale aquí tres intensidades iguales y aquí tres intensidades distintas. La diferencia entre estos dos circuitos trifásicos es que el ejercicio 9.1, y eso lo vamos a definir hoy formalmente, esto es simplemente como una aproximación. Este circuito de aquí trifásico es un circuito trifásico equilibrado, esa es la particularidad de este circuito, y este circuito de aquí es un circuito trifásico desequilibrado, ¿vale? Hoy veremos más formalmente la definición. No sé si tiene más o menos sentido, si alguien lo ha hecho y le han salido cosas así parecidas. Sí, Jorge también lo ha hecho. Sí, vale. Pues entonces vamos a seguir con... ¿hay alguna duda con este antes de que lo cierre? No. Vale. Bueno, pues lo cerramos y ahora vamos a hacer... el último día estuvimos definiendo lo que era un alternador trifásico, vimos lo que era la secuencia de fases, vimos que el alternador trifásico podía estar conectado en estrella o en triángulo, y después nos quedamos, yo creo, en este ejercicio que no lo hicimos y que lo vamos a hacer, aquí un poco entre todos, al menos el apartado A, y después el resto lo hacéis vosotros en casa. Voy a copiármelo por aquí. Voy a ponerlo por aquí. Y vamos a hacer el apartado A de este ejercicio. A recordar, en este ejercicio nos dan esta tensión de aquí, la tensión entre la fase B y la fase C, que en valor eficaz vale esta cantidad. Y después nos dan el valor de la L, la C y la R, ¿vale? Y nos dicen en el apartado A, que es el que nos vamos a centrar, que el alternador trifásico está colocado en estrella y en secuencia directa, ¿vale? Lo voy a apuntar por aquí. Está en estrella y secuencia directa, ¿vale? Es decir, que esto te lo tienes que imaginar, aunque ahí está dibujado una caja, lo que hay dentro de la caja, más o menos algo así, ¿vale? Entonces esto es VA, esto es VB y esto es VC. Bueno, se me queda un poquillo chiquitillo, pero más o menos se ve, ¿vale? Y esta V la conocemos, que puede ser, no sé, 230 voltios, ¿vale? Depende del caso de cada uno. Y lo que vamos a hacer ahora es dibujar el diagrama fasorial. Entonces yo voy a dibujaros la primera parte y después vais a ir dibujándome vosotros el resto. Esta tensión de aquí, como es la tensión entre A y B, la voy a llamar VAB. Esta tensión de aquí la voy a llamar VBC. Y esta tensión de aquí la voy a llamar VAC. A esta intensidad la voy a llamar I sub L, a esta I sub C y a esta I sub R. Entonces, imagínate que tenemos que dibujar en un diagrama fasorial todas estas tensiones, todas estas intensidades y esta intensidad I, que es la que nos pide el ejercicio. No se te puede olvidar ahora en el tema 9 todas las cosas que hemos hecho de diagramas fasoriales en los temas anteriores. Como diciendo, no, ya estoy en trifásica, ya entonces las diagramas fasoriales ya no me sirven para nada. Todo lo que hemos visto se sigue aplicando igualmente. Lo que yo te voy a dibujar primero va a ser las tres tensiones estas de aquí de la fuente, que son esta tensión VA, que le voy a poner en el origen de fase, ¿vale? VB, más o menos la misma longitud, y VC, más o menos, que se nos quede bien, más o menos, ¿vale? Esta sería VA, esta sería VB y VC. Estos ángulos de aquí son los tres 120 grados, ¿vale? Está en secuencia directa, de manera que si yo pongo un ojo aquí, esto está girando, veo pasar a B y C ordenados, por lo tanto está correcto, porque es secuencia directa, ¿vale? Entonces ahora, bueno, vamos a empezar por Elena, ¿no? Elena, ¿estás por ahí? Pues no sé si no puedes hablar. Francisco Javier Pérez, ¿puedes hablar tú? Tampoco. Fran, ¿tú puedes hablar? Sí.
A lo que tenemos que dibujar Pero ahora. se me escucha regular, ¿verdad? Sí. No, no, yo te escucho bien. De momento Vale. te escucho bien. Entonces ahora hay que dibujar algún otro fasor de alguna tensión, alguna intensidad. Puedes elegir el que tú quieras y decirme dónde lo habría que dibujarlo. Cogeríamos el VAC Pues lo voy a hacer, que tú me digas. ¿Dónde dibujo el VAC? de origen de fase, ¿no? No, origen de fase ya tenemos aquí VA, no puedes inventarte otro origen de Ah, tú, fase. tú estás hablando en el... Vale, vale. La VA que es esta de aquí es la que ya hemos cogido como origen de fase. Y después he puesto VBC y Vale, vale, VB vale, y vale. VC de fasar. Estamos en secuencia directa, entonces sería VAC, sería 30 grados desde VC, ¿no? A la izquierda, digo. ¿Cuál vas a pintar? ¿La AC? Sí, ¿Dónde la vamos a pintar entonces? en VC desplazar 30 grados a la izquierda. Es que 30 grados a la izquierda no existe. O 30 grados adelantado o O sea, atrasado con respecto a otro ad- fasor. adelantado, adelantado, adelantado. 30 grados con respecto a qué. Adelantado a VC. Así, Sí. más larga, más corta. Mm, pelín más larga. Venga, sí. ¿Te vale así? Bueno, en plan que estuviese en paralelo con, o sea, que tú puedas poner VA en VC y la suma sea eso, Claro, pero es que es ¿no? VAC, no VCA. Ah, claro. ¿Cómo se calcula VAC? Mejor que aprenderte de memoria que si está adelantado o atrasado, tarda 5 segundos en hacerlo tú. ¿Cómo se calcula VAC? Ahora mismo ni idea, Salva. ¿Cómo no vas a tener Supongo ni que idea, hombre? será... Date una vuelta por aquí. Ley de Kirchhoff de la tensión. Primer día de clase de la asignatura. 22 de diciembre, Vale, y vale, seguimos vale, vale. exactamente con lo mismo. Nos da una vuelta por ahí Sí, con Kirchhoff. ¿Qué ecuación nos VC queda? más... Dime la ecuación que obtenemos con Tienes, esa ley de Kirchhoff. pues VAC es igual a VA Ujú. menos VC, ¿no? Menos VC, exactamente. Esta coma de aquí no Vale. está. Y ahora, ¿cómo hacemos aquí VA menos VC? Pues la VA se la pones a VC, ¿no? No sé, hay que En saber, la punta de hay que VC. saber, hay que saber restar vectores en segundo de ingeniería, ¿eh? ¿Cómo se restan vectores? Eso ¿Alguien se no acuerda? sería... Lo tenemos hecho por ahí en las transparencias, ¿sí no? Sí, entonces como yo te he dicho antes, ¿no? Dime. Que pones el negativo de VC, que Exactamente. sería... Pues así, abajo, girado Sí, 180 grados, y, lo y pones ya lo aquí, pones en la punta de V, ahí exacto. ¿vale? Esto de aquí sería menos VC, ¿vale? Y ahora lo uno con esto, ya tengo VAC aquí, no sé dónde ponerlo, VAC, y esto de aquí efectivamente son 30 grados, entonces mejor que aprender que si adelanta, hacia atrás, así tal o así cual, que a lo mejor después te coges y te confundes, no es para Fran, es en general para todo el mundo. Yo le doy mucho más sentido a aprenderte simplemente lo de la tontería esta del ojito, y una vez que ya lo tienes dibujado A, B y C, ya cualquier tipo de tensión ya la puedes calcular simplemente sumando, restando eh, vectores, ¿vale? Ahora, Hans, ¿qué más dibujamos? Pues si hemos sacado VAC, bueno, sabemos que VBC y VCA, Sí,
Están separados 120 grados con respecto a VAC, ¿no? Entonces, ¿dónde lo dibujo? Pues V, Si estos son 30, ¿no? sí, Entonces, uno tiene que ir aquí, ¿no? sí, Son 90 más 30. ¿Cuál iría ahí? el VCA, no, es el negativo, VC, o sea, CB, perdón. O- VCD, sí, pero VCD no lo tenemos aquí dibujado en ningún sitio. Quiere decir, la que queremos calcular, las que queremos dibujar es VAD, VC, VAC, IR, IC, IL y I. Pues me ha escogido uno que no. A ver, quiero decir, pues, también se podría poner. También se V, podría poner. Lo que pasa es que si no, se nos va a formar un jaleo. VBC, VC, ¿cómo la dibujaría? pues la que tenías dibujada, ¿no? ¿Esto de aquí es VBC o VCD? Porque es que no es lo mismo. Eh, C menos B, VCB, ¿no? Exactamente. Y lo vuelvo a decir. Entonces, la que tenemos aquí, la que nos interesa es la DC, no la CB. Perdón, perdón. La que tenemos aquí es la VBC. Es decir, Vale. la diferencia de tensión entre este punto y este punto, no la VCB. Entonces, ¿dónde habría que dibujar la VBC? Pues en vez de atrasado 30 grados, adelantado 30 grados a VT. Pero lo dice en plan como... Dice a ver si suena la flauta o qué. Sí, bueno, la verdad que no estoy seguro, vaya. No sé si a ver si Javier González te puede ayudar. Javier, no sé si estás por ahí. Ah, no. Jorge Domene. Sería VBC, sería el vector S, pero hacia abajo. Porque Exactamente. VB, Es lo que acabamos de hacer hace 3 minutos. ¿Vale? Hemos dicho VAC es VA menos VC, VBC es VB menos VC, por lo tanto le doy la vuelta a este vector, que sería algo así. Ese de aquí sería menos VC, y entonces ahora la unión de estos dos, más o menos así, pues sería la VBC que tengo ahí dibujada. Venga, dime el último. Dime tú el último, a ver si te has enterado. Vale. Nos queda el AB. Nos queda el AB, que sería el vector VA menos Ujú. el VB. Exactamente, simplemente sería ahora, pues entonces no aprendáis las cosas de memoria. Si hacéis lo que estamos haciendo aquí, aunque llevemos 10 minutos, pero en verdad se hace en medio minuto. Eso es porque es la primera vez que lo estamos haciendo, pero cuando lo hayáis hecho un par de veces más, esto es menos VB, sí. Y por lo tanto esto de aquí sería VAB, que es VA menos VB. ¿Vale? Y esto de aquí son 30 grados. Esto de aquí son 30 grados, ¿vale? Y después esta longitud de aquí, como vimos el otro día, es raíz de 3 veces más grande que esto de aquí. ¿Por qué? Pues porque esto mide 120 grados, esto 30, y si hacéis aplicáis el teorema del coseno, os saldrá que esta longitud es raíz de 3 veces más grande que esta longitud de aquí. Bueno, ya tenemos todas las tensiones. Después de Jorge, ¿quién va? Juan Ignacio. ¿Sabrías cómo dibujarme alguna intensidad? Eh, sí. Por ejemplo, hay IR cuatro estaría. intensidades. Sí. Perdón. IR estaría en fase con VAC. Y R estaría en fase con VAC, ¿por qué? Porque
Cuando hay una resistencia solo, pues está en fase. La intensidad está en fase con el voltaje. Porque lo hemos repetido unas cuantas veces en los temas 7 y 8. En una resistencia la tensión es subordinada y la intensidad que la atraviesa van en fase. Venga, dime alguna intensidad más, anda, que se hace un fase. Pues y L ¿Sí? estaría en 90 grados. Es que no me acuerdo si era adelantado o atrasado ahora. Buscar una regla mnemotécnica para 90. eso, antes del examen, que si no... Creo que era 90 grados adelantado a VAB. Justamente al revés, atrasar. Ya dije mi regla Atrasado. mnemotécnica, ¿no? Que es un poco tontería. Como la bobina, como la vuelvo a repetir, como la bobina empieza por B, pues la tensión es la que adelanta, que va con V. Es un poco churro, pero a mí cuando en algún momento se me olvida, pues me acuerdo así. Es decir, que esta intensidad iría retrasada a 90 grados con respecto a la tensión AB, que es justo la tensión que hay en bornes de esta bobina. Es decir, que sería más o menos algo así. Intentando que eso sea 90 grados, que se voy a poner grande, si no. Algo así, ¿no? Ahí tendríamos la I sub L. ¿Vale? Venga, ¿quién va ahora? Lucía, ¿no? Ya nos queda poco. Sí, Dime las intensidades que nos quedan. nos quedaría la del condensador Esta de aquí del condensador, la I sub C, ¿dónde la dibujamos? adelantada a 90 grados con respecto a la tensión BC, ¿no? Ujú. Que es Sí. la BC. O sea, La estaría, BC, esta de aquí. si está adelantada a 90 grados, estaría en fase, o sea, en el origen. Aquí, algo así, ¿no? No sé la magnitud que va a tener, pero más o menos estaría ahí. Esta sería la I sub C. Y ahora nos queda solo la I, ¿sabes a dónde iría? La I, si aplicamos Kirchhoff de intensidad, sería I sub C, ¿no? Menos I sub L. Exactamente. I sub C menos I sub L. ¿Y cómo hago I sub C menos I sub L? Un momento que vea dónde estamos. I sub C menos I sub L. Tendrías que poner en la punta de flecha de I sub C I sub L, ¿no? Aquí, I sub L. Y... No, un momento. I sub C menos I sub L. No hay. No, ahí harías la suma, sería el vector que une las dos puntas de flecha de I sub C y I sub L, ¿no? Exactamente. Esa es una manera de restar vectores que es correcta, pero como queda un poquillo más claro, si lo ponemos aquí, como hemos Claro. hecho en el resto de casos, más o menos, esto de ahí sería menos I sub L, ¿vale? Simplemente por lo que tú dices está correcto, pero para que quede un pelín más claro el diagrama, y esto de aquí sería la intensidad I, que es esta de aquí, que es la que me está pidiendo el ejercicio, ¿vale? Entonces, como veis, en dibujar todo este diagrama fasorial no hemos usado nada que no supiéramos ya en el tema 7 y 8. Lo único que no sabía en el tema 7 y 8 era que la VA o VB y VC tenías que pintarla así de fase a 120 grados y todo eso. Eso no lo sabía, eso lo hemos visto al principio del tema 9, pero el resto de cosas de restar tensiones, aplicar la ley de Kirchhoff de la tensión como hemos hecho con Fran, aplicar la ley de Kirchhoff de la intensidad de aquí como acabamos de hacer con Lucía, ver los desfases entre tensiones e intensidades, 90 grados, está en fase, todo eso ya lo sabíamos, ¿vale? La única diferencia es esto. En este diagrama fasorial lo que conocemos es esto de aquí, que vale 230, que es también la misma longitud de esta tensión y que es la misma longitud de esta tensión. Ahí, como sabemos, la L, la C y la R
pues podemos hacer las operaciones para calcular las intensidades, simplemente dividiendo las tensiones, por ejemplo. La intensidad, lo voy a hacer con alguno, la intensidad C, por ejemplo, pues sería la tensión C, que es, esta magnitud son 230 y esta fase son menos 90, y la impedancia, dividida entre la impedancia de ZC, pues la calculas, pues será, si me lo voy a inventar, pues a lo mejor yo que sé, menos 3J, ¿vale? Pues esto lo divide y ya te da la intensidad I sub C con su módulo y su fase. Así lo hacéis también pues con la R y la IL si queréis, y después calculáis la I y el módulo de eso. Esto lo hemos dibujado para practicar, aunque no sería necesario dibujar diagramas fasoriales, pero bueno, si hemos repasado algunas cosillas y así sería para calcularlo, ¿vale? Pues este ejercicio, que es uno de los ejercicios más difíciles a lo mejor que puede haber de trifásica. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos este circuito de trifásica está desequilibrado, porque tiene entre A y B tiene una bobina, entre B y C tiene un condensador y entre A y C tiene una resistencia. Como veis, esto no es nada simétrico, entre cada fase hay cosas diferentes. Pero hemos sido capaces de resolverlo básicamente usando las cosas que hemos aprendido en los temas 7 y 8. Entonces son muy importantes que no se te olvide, que si en algún momento estás en trifásica y dices, ay, esto de repente es un poco más raro de la cuenta, pues siempre puedes echar mano de la ley de Kirchhoff de las tensiones, de la ley de Kirchhoff de las intensidades y de los diagramas fasoriales, ¿vale? Este ejercicio lo hemos hecho para para estrella y secuencia directa, ¿vale? Sin embargo, te pone, hay 4 apartados para distintas configuraciones de alternador. Entonces, los otros 3, esto lo hacéis para casa en Navidades, ¿vale? Ya lo corregiremos, lo comentaremos a la vuelta, ¿vale? ¿Hay alguna duda? Salva, lo de los 30 grados, porque, ¿Qué 30 grados? por ejemplo, cuando hemos puesto, por ejemplo, VAB, Sí, forma un ángulo de 30 grados con el origen de... sí, mira, eso te lo voy a pintar aquí de nuevo porque si no ya va a ser un poco guarrería. Inicialmente teníamos esto así, ¿no? Sí, Donde este de aquí, bueno, este no nos hace falta, ¿verdad? Este de aquí son 120 grados. ¿Por qué? Pues porque eso viene del principio de los devanados estos de aquí. Ups. Estos de aquí. Como estos devanados están desfasados 120 grados aquí, uno está enrollado aquí, otro está enrollado aquí, las señales que dan están desfasadas entre sí 120 grados. ¿Vale? Y además, esta longitud es igual que esta. ¿Eso estamos de acuerdo? sí, vale. Aunque aquí no salió muy igual, pero bueno, en principio estas dos longitudes son iguales. ¿Vale? Entonces nosotros cuando ahora ponemos esto aquí, ¿vale? Donde esto es paralelo a esto, y hacemos así, aquí nos sale un triángulo, que es un triángulo isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque este lado y este lado son iguales, ¿vale? Este ángulo de aquí son 120 grados. ¿Por qué? Pues porque esta es paralela a esta y después pues tenemos la horizontal, Vale, ¿vale? ya lo he visto, sí, es verdad. Estos son 120 grados y es un triángulo isósceles, pues este tiene que valer 30 grados y este tiene que valer 30 grados porque son 180, Vale, gracias. ¿vale? ¿Alguna otra cosilla de este? ¿No? Y Salva, Bueno, ahora para calcular todas las y tendríamos que hacer haciéndolos con mediante triángulo y todo eso. no, esto lo he dibujado, digamos, como más bien un poco de repaso. Para calcular la Ah, vale, intensidad, vale. simplemente una vez que tenéis las tensiones y se las sabéis en módulo porque las tres son iguales, esta tensión, esta tensión y esta tensión son las tres iguales, porque estos triangulitos que te salen aquí son los mismos, que no hayan salido muy iguales. Las fases las conocemos porque las tenemos aquí dibujadas y sabemos la impedancia de esto, la impedancia de esto, la impedancia de esto. Pues simplemente dividiendo podemos calcular toda la intensidad y después sumando calculamos esta intensidad. Vale, vale, vale. ¿Vale? Vale. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna cosilla más? No, un momentillo.
Ya. Bueno, pues entonces vamos a seguir con la parte de teoría. Bueno, aquí te explico un poco, esta es la solución de 9.3, que es justamente lo que acabamos de hacer, ¿vale? Esto creo que ya lo comenté el otro día, pero bueno, lo repito, que esto es la pinta que tiene un ordenador trifásico en el laboratorio en el que estuviste haciendo la práctica 1 y 2. Cuando hagamos la práctica 3 y 4 en enero, lo volveré a repetir, pero bueno, para que sepáis que esta L1, L2 y L3, pues es lo que nosotros hemos llamado A, B y C, ¿vale? Y este de aquí es el neutro, y después aquí te indica la tensión compuesta, es decir, este 230 te indica la tensión que hay entre la fase A y la fase B, por ejemplo, esto de aquí, lo que hemos medido antes con el voltímetro, y aquí te indica si la secuencia es directa o inversa, ¿vale? Si la secuencia es directa, pues L1, L2, L3 que están ordenados, y si la secuencia es inversa, pues está L1, L3, L2 que están desordenados, ¿vale? De todas maneras, cuando estemos en el laboratorio, con los que vengáis a hacer las prácticas en enero, los volveremos a comentar. Lo que hemos visto hasta ahora son alternadores trifásicos, digamos, ideales, donde solo teníamos las fuentes, pero también hay alternadores trifásicos reales en los que cada fase, aparte de tener una tensión, pues tiene una impedancia interna. Esto es muy parecido a lo que veíamos en alterna monofásica al principio del tema 7, ¿vale? Esta sería una conexión en estrella de un alternador trifásico real, donde tenemos los tres polos negativos aquí, están conectados entre sí, y este es el neutro, y después tenemos las tres fases, ¿vale? Lo podéis encontrar dibujado de esta manera o dibujado de esta manera, ¿vale? Eléctricamente son lo mismo, el de la derecha obviamente tiene un poquito más pinta de estrella, mientras que este no está en otro, pero son lo mismo. En este alternador trifásico real, las tensiones entre cada fase y el neutro, ¿vale? Son las tensiones que caen en cada una de las tres fases, y el nombre que se le llama es tensión de fase. Como veis, de momento ahí no había tampoco no se han quebrado mucho la cabeza. También podemos tener un alternador trifásico real en triángulo. Para tener la disposición en triángulo en esta caja se une A' con B, B' con C y C' con A, ¿vale? Que es totalmente equivalente a esta disposición de aquí. Obviamente aquí esto está como mucho más, se ve que tiene pinta de triángulo, pero de nuevo, eléctricamente son lo mismo. A la tensión que cae de, por ejemplo, pues de A a C o de C a A, pues es la tensión que cae en cada fase, se llama también tensión de fase. Como veis en la conexión en triángulo, esto creo que ya también lo dije el otro día, no tenemos al neutro, ¿vale? Aquí tenemos acceso a un neutro, mientras que aquí solo tenemos A, B y C, solo tenemos tres nudos, ¿vale? Estos tres de aquí, no hay ningún neutro por ningún sitio. Si tenemos un alternador trifásico en estrella y no nos gusta por algún motivo, ya veremos cuáles pueden ser esos motivos, lo queremos transformar a triángulo, pues lo podemos hacer, ¿vale? Podemos convertir entre una cosa y otra de esta manera. La impedancia en estrella es 3 veces menor que la impedancia en triángulo, lo tenéis aquí. Y después las tensiones de las fases, perdón, esto no es la impedancia es esto. Y cada una de las fases, por ejemplo, esta fase de aquí, el módulo es raíz de 3 veces más grande que este de aquí, y aparte está adelantada a 30 grados. Justamente lo que te resumo aquí, eso pasa en las tres fases, ¿vale? Eso, cuando veamos los monofásicos, veremos que esta transformación va a ser necesaria, así que volveremos a esta transparencia. Bueno, pues eso ha sido todo la parte de alternador trifásico. Para recordar un poco más o menos dónde estamos, os definí hace unos días lo que era un circuito trifásico. Era un alternador trifásico, una carga trifásica y una línea trifásica. De momento nos hemos centrado en lo que es un alternador trifásico. Hemos visto lo que son las secuencias de fases, que pueden estar conectados en triángulo en estrella y que pueden ser ideales si no tienen impedancia interna o reales si tienen impedancia interna, ¿vale? Y ahora voy a comentar una carga trifásica, que es bastante más corto, y por último la línea trifásica, ¿vale? Entonces, en una carga trifásica, ¿qué pinta tiene lo que hay dentro de esa caja? Pues lo que hay dentro de esa caja tiene más o menos esta pinta. Son tres impedancias conectadas entre sí. De nuevo, podemos tener diferentes conexiones, igual que con el alternador trifásico. Si conectamos estos tres puntos de aquí, pues tenemos un neutro, y aquí tenemos las tres fases, y esta es una conexión en estrella,
que la podéis ver así o la podéis ver así. De nuevo, son exactamente lo mismo eléctricamente. Este es un poquito más bonito, pero esto es lo mismo. Tenemos de nuevo el neutro y ahora aquí tenemos la tensión VAN, ¿vale? Que es la tensión de fase. ¿Por qué? Pues porque es la tensión que cae en la fase. Y ahora veréis por qué hago tanto inciso en esto, porque en algún momento la semántica se vuelve un poco complicada. Y después esta I sub A es la intensidad de fase porque es la intensidad que atraviesa esta fase, ¿vale? También podemos tener, como exactamente igual que en el alternador, una conexión al triángulo, donde uno esté A' con este B, B' con C y C' vuelta con A. Lo podéis ver así o lo podéis ver así, que este ya tiene más pinta de triángulo. De nuevo, el neutro no existe y a la tensión, pues yo qué sé, esta tensión AB es la tensión de fase porque es la tensión que cae en esta fase de la carga y esta intensidad IAB es la intensidad de la fase. Eso es más o menos lo que son las cargas. Y también, de nuevo, podemos intercambiar si por algún motivo lo necesitamos, si tenemos una carga en triángulo y no nos gusta, preferimos tener en estrella, pues podemos hacer esta conversión. Y esa conversión, pues eso ya lo hemos visto varias veces. Pues si estas tres impedancias son iguales, esta de aquí es 3 veces más grande que esta de aquí, ¿vale? Por si queréis hacer algún tipo de conversión. Y por último, aquí es donde se vuelve la cosa un poco más liosa, vamos a intentar que no sea demasiado, tenemos lo que es una línea trifásica. Ahora tenemos un alternador, tenemos la carga y lo que conecta el alternador a la carga es la línea trifásica. Esta línea trifásica puede ser de 3 cables, ¿vale? Esto sería ABC, o de 4. Ves que está aquí puesto en discontinuo. ¿Por qué está puesto en discontinuo? Porque este cable solo puede existir si el alternador está colocado en estrella y la carga también está colocada en estrella. Entonces, este de aquí iría al neutro de aquí y este de aquí iría al neutro de aquí. Y después estos los conectaríamos, pues, por ejemplo, así. Se queda un poco feillo dibujado, ¿vale? Y podemos tener un cable que conecta de neutro con neutro. Sin embargo, si por ejemplo esta carga de aquí, en vez de tenerla en estrella, pues la tenemos en triángulo, como no existe el neutro, pues entonces esto, a ver dónde lo conecta, no lo puedes conectar a ningún sitio. Esto iría así, a B y a C, y ya está, y no podrías conectar esto a ningún neutro, ¿vale? Por eso está en discontinuo. En una línea trifásica tenemos un montón de medidas eléctricas, ¿vale? Que voy a definirlas aquí abajo. Todas estas magnitudes se refieren a la línea, no se refieren ni al alternador ni a la carga, ¿vale? Son correspondientes a la línea. Tenemos la tensión de línea en bornes del generador, que es la tensión que hay entre dos fases A y B, por ejemplo. Esta sería la tensión de línea, que es la tensión que cae entre dos fases en bornes del generador, por eso está G de aquí. Y esta sería la tensión de línea en bornes de la carga, ¿vale? Que es la misma, la tensión que cae entre aquí y aquí, pero en bornes de la carga. Esta tensión y esta tensión no son la misma en general, porque aquí va a haber alguna caída de tensión. Después tenemos las tensiones simples, que son las tensiones que crean entre una fase y el neutro, si es que lo hay. ¿Vale? Aquí tenemos la tensión simple en bornes del generador, porque está pegadito aquí al generador, y aquí tenemos la tensión simple en bornes de la carga, porque está pegada a la carga. Esta tensión y esta tensión Salva una cosa. en general, dime. Tendría que ser VG, ¿no? En plan, la primera, es que creo que es una errata, ¿no? Ah, sí, llevas razón. Esto es una G. Espérate que la apunto y luego la corrijo. Gracias. Esta es la transparencia del tema 9. Sí, eso es una G. Esta tensión, estaba diciendo, y esta de aquí, en general, no tienen por qué ser iguales, pues porque aquí, en esta impedancia, va a haber una caída de tensión, ¿vale? Así que esas son las 4 tensiones que tenemos de momento. Después tenemos la intensidad de línea. Esta es un poco más intuitiva porque es la intensidad que atraviesa cada una de las líneas, ¿vale? Esta intensidad tiene 3 intensidades de línea. Y lo último, que es donde la cosa se vuelve un poco, yo creo, confusa, es la caída de tensión en la línea, que es la caída que cae en la impedancia de la línea. ¿Por qué esto es un poco confuso? Porque tenemos tensión de línea, es la tensión entre dos fases, y caída de tensión en la línea. O sea, tensión de línea y caída de tensión en la línea. Eso queda un poco
un poco trabalengua, pero así es la semántica que se estableció y es la verdad que es la que se usa en todos sitios, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con eso porque a veces eso, puedes pensar tensión de línea es lo que cae aquí, no, tensión de línea, tensión entre dos fases, caída de tensión en la línea, esta VL de aquí. Por lo tanto, y a modo de resumen, esta transparencia donde tenemos en la generadora y en las cargas tenemos menos magnitudes. Tenemos solo la tensión de fase, que es la tensión que en cada fase del generador de la carga, y la intensidad de fase, que es la intensidad de cada fase del generador y carga. Ahí no hay confusión. Y después en las líneas sí que tenemos más cosas. Tenemos la intensidad de línea, que es la intensidad que atraviesa cada una de las líneas. La tensión de línea, que también se llama en algunos sitios tensión fase-fase, o tensión compuesta, que es la tensión entre dos fases. Tenemos también la tensión fase-neutro, o tensión simple también en algunos casos, que es la tensión entre el fase y el neutro, ¿vale? Estas tensiones se pueden calcular tanto en bornes del generador como en bornes de las cargas. En algunos casos serán iguales y en otros casos no tiene por qué. Y por último, que no confundamos la tensión de línea con la caída de tensión en la línea, que es lo que digo que parece como un trabalenguas casi, ¿vale? Así que esos son más o menos los resúmenes. Y ahora voy a definir esto que he contado hasta ahora vale para cualquier tipo de circuito trifásico, pero ahora vamos a ver un caso particular de circuito trifásico, que son aquellos circuitos trifásicos que están equilibrados, ¿vale? Y en todo el tema 9 nos vamos a centrar únicamente en este tipo de circuitos equilibrados, creo. Bueno, creo que hay algún ejercicio que tiene un pequeño desequilibrio, creo. Pero en general vamos a trabajar con circuitos equilibrados. ¿Y qué significa un circuito equilibrado? Pues justamente lo que hemos resuelto hoy en el ejercicio 9.1. Es un alternador trifásico equilibrado, que quiere decir que tus tensiones son del mismo módulo y están desfasadas a 120 grados, que las líneas trifásicas tienen la misma impedancia y que las cargas trifásicas también están equilibradas, es decir, que tienen la misma impedancia en cada fase. Eso es justamente lo que nos pasaba aquí en el ejercicio 9.1 que hemos corregido al principio de la clase. Tenemos aquí un alternador trifásico con tres tensiones que están equilibradas, porque las tres tienen el mismo módulo, si te das cuenta, y están desfasadas entre sí 120 grados. Tenemos las impedancias de la línea ZL, ZL2 y ZL3 son iguales, y las tres impedancias de las cargas también son iguales. Por lo tanto, este circuito de aquí es un circuito trifásico equilibrado, mientras que este circuito de aquí no es un circuito trifásico equilibrado. ¿Por qué? Tiene esta fuente si está equilibrada. Las tres impedancias de la línea son iguales, sin embargo, estas tres impedancias son distintas y por lo tanto este circuito no va a cumplir las características de los circuitos trifásicos equilibrados, ¿vale? Este sería un circuito trifásico desequilibrado. ¿Y cuáles son las particularidades o por qué nos gustan los circuitos trifásicos equilibrados? Aquí. Porque esto es lo que se cumple. Todas las intensidades de línea, ¿vale? Todas las tensiones de línea y simples en cualquier punto de la línea trifásica, todas las magnitudes eléctricas de ese circuito trifásico equilibrado van a ir en pack de 3, ¿vale? Por ejemplo, en el 9.1 hemos visto, esto no pasa otra vez tanto transparencia, pero en el 9.1 hemos visto que, aquí no puedo ir directamente a la mira, sí. Aquí hemos visto que estas tres de aquí, esta intensidad y esta intensidad van como en un grupo. Las tres tienen el mismo módulo y están desfasadas a 120 grados. Pero es que si hubiéramos medido, yo qué sé, pues esta intensidad y esta intensidad también irían en grupitos. Las tres van a tener el mismo módulo y van a estar desfasadas a 120 grados. Y si hubiéramos medido esta intensidad y esta intensidad, bueno, estas son las mismas que aquí. Si hubiéramos medido, por ejemplo, esta tensión, que es la de U al neutro, esta de B al neutro y esta de C al neutro, estas tres tensiones, pues también irían en pack. Las tres tendrían el mismo módulo y estarían desfasadas a 120 grados, ¿vale? Esas son las particularidades de los circuitos trifásicos equilibrados, que es justamente el resultado que le ha salido a Hans para uno de los ejercicios, pero no para el 9.2, ¿vale? ¿Tiene sentido más o menos? ¿Alguna duda o algo? Que a veces corro mucho y digo, igual están aquí estos, ¿no? Vale. Y estas dos transparencias
que cuando estábamos en clase yo las imprimía y se las daba a la gente, ¿vale? Yo os recomiendo que si podéis lo hagáis, ¿vale? Si tenéis una impresora en casa, pues lo imprimís o lo ponéis por ahí porque tendréis que recurrir mucho a ella, a los ejercicios, sobre todo del principio de trifásico. Si no tenéis impresora, bueno, pues nada, no pasa nada. Pero ponerlas por ahí en el escritorio o algo que la tengáis más o menos disponible. Porque en estas dos transparencias se resumen los circuitos, las características que cumplen los circuitos trifásicos equilibrados en conexión estrella-estrella y en conexión triángulo-triángulo, ¿vale? Fíjate, en este circuito estrella-estrella equilibrado, es decir, estas tres impedancias son iguales, estas tres impedancias son iguales y estas tres tensiones tienen el mismo módulo pero están desfasadas 120 grados, tenemos la intensidad de fase y la tensión de fase en el generador, la intensidad de fase y la tensión de fase en la carga. Después tenemos la intensidad de línea, la caída de tensión en la línea, la tensión de línea en el generador y la tensión de línea en la carga, ¿vale? Está por aquí abajo toda la semántica de trifásica. Y ahora tenemos ciertas relaciones entre esta intensidad y estas tensiones. Por ejemplo, aquí se ve claramente en este circuito que esta intensidad, la intensidad de línea en la carga, es la misma que la intensidad de fase en la carga, simplemente pues porque todo lo que viene por aquí, viene por aquí, ¿vale? Por lo tanto, estos módulos son iguales y en el generador pasa exactamente lo mismo. Mientras que la tensión de línea en el generador y la tensión de fase en el generador no son iguales, sino que están relacionadas a través, sus módulos, a través de raíz de 3. ¿Por qué? Pues eso es lo que ya hemos hecho unas cuantas veces en la clase de hoy. Lo hago aquí en chiquitillo. Si os dibujáis las tres tensiones y ahora esta la ponéis aquí en negativo, sale este triángulo y esta magnitud es raíz de 3 veces más grande y está aquí. Y esto está resumido aquí. Vámonos ahora al triángulo-triángulo. Ahora tenemos igualmente aquí la intensidad de fase en el generador, la tensión de fase en el generador sería esto de aquí, que es esto de aquí. En la carga exactamente lo mismo, intensidad de fase, tensión de línea, la intensidad de línea, ¿vale? Tenemos todos los mismos parámetros. Y la caída de tensión en la línea aquí. Ahora se cumple, es justo como, digamos, la otra cara de la moneda. Ahora, esta intensidad de fase ya no es igual a esta intensidad de línea, ¿vale? Sino que el módulo de esta intensidad, la de línea, es raíz de 3 veces más grande que esta de fase. ¿Eso de dónde sale? Pues exactamente el mismo triangulito. Si os dibujáis estas tres intensidades de aquí, esta y esta, esas tres intensidades van a ser también así, ¿vale? Y si hacéis la diferencia de dos de ellas, pues sale otra vez el mismo triangulito con los mismos 30 grados aquí. Mientras que las tensiones, ahora sí son iguales, es decir, la tensión de fase en el generador y la tensión de línea en el generador son ahora exactamente iguales. ¿Vale? Está resumido aquí a la derecha. Entonces, estas dos transparencias, como decía, recurriremos a ellas bastante, entonces tenerlas por ahí a mano. ¿Vale? Vamos a hacer entonces, yo creo que ahora viene un ejercicio, ¿no? Sí. Vamos a hacer entonces ahora este ejercicio, vamos a intentar plantearlo. ¿Vale? Antes creo que me he quedado por Miguel Ángel antes, ¿no? Creo que sí. Sí, Pedro, ¿se te ocurre alguna? Aquí tenemos un circuito trifásico, ¿vale? Sí, espérate, si no lo voy a... Espérate, lo voy a copiar y lo voy a poner en otra página y lo planteamos, aunque sea. Conocemos las tres tensiones y las tres impedancias, ¿vale? Me lo voy a inventar, pues imagínate que esto vale, yo qué sé, 120, 0, estamos en secuencia directa. Sí. 120, 120 no voy a poner. Voy a ponerle 100. 100, 100, aquí menos 120 y aquí 100 más 120, ¿vale? Y la impedancia, no se me voy a inventar. Pues 2 más 3J, 2 más 3J, 2 más 3J, ¿vale? Entonces, mi pregunta que iba, creo, para Pedro del Boy, no sé si estaba disponible. Sí, pues habilita el micro entonces. vale.
Era si se te ocurre alguna manera para calcular la intensidad I a B, esto aquí. Pues, eh, vale, primero tendríamos que calcular VA. Bueno, VA la tenemos ya calculada, ¿vale? 100 fase 0. Esta te la dan como dato. pues entonces, ya. Bueno, ¿Perdón? sí. Vale. Tendríamos que... Ya, ya no lo veo. Vale. Tendríamos que obtener VAB ¿Perdón? entre obtener VAB. Obtener VAB, como obtenemos la VAB sería esta tensión de aquí. ¿Esta cuánto vale? Esa pues sería la suma de VA Ujú. menos VB. Vale, es decir que sería 100 fase 0, si lo queremos hacer así más analíticamente en vez de con el diagrama factorial. ¿Qué más? Bueno, ya te estoy dando una pista por cómo lo estoy escribiendo. Entre la impedancia AB. ¿Qué vale? ¿Cuánto vale? 2 más 3i, por eso. Es que Es no, 2 más 3. Exactamente, es decir, esta tensión de aquí es la misma tensión que cae en la impedancia. exactamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay nada aquí en medio. En otros circuitos aquí había ahorramos una impedancia, pero en este no la hay. Pues mira, eso que nos ahorramos. Como esta tensión es la misma que esta, pues ahora esta intensidad la puedo calcular simplemente aplicando el concepto de impedancia. ¿Vale? ¿Y se te ocurre cómo calcular ICA? ICA. Ya que está. Está aquí. ICA sería VB, VA menos no, VC menos VA VC que vale 100 fase 120 menos VA entre la impedancia A. sí, que, 2 más 3i. que otra vez la misma. ¿Por qué? Porque estamos en un circuito equilibrado, trifásico, cuando las tres impedancias tienen que valer lo mismo. Y si tuviéramos que calcular IBC, pues otra vez repetir lo mismo. Si te das cuenta, está haciéndolo como todo por triplicado, ¿vale? Pedro López, ¿y sabríamos cómo calcular ahora la I sub A, por ejemplo? Sonia, ¿sabríamos cómo calcular la I sub A? Tampoco. Álvaro Estremera, Salva una cosa. dime. En la IAB no sería menos 100 fase menos 120 grados. Sí, se me ha olvidado menos, sí. Aquí tiene que haber menos. Gracias. Estoy en chiquitito. Álvaro Estremera, no sé si puedes hablar. Sí, sí puedo. ¿Cómo calculamos la I sub A? Pues... I sub A sería IC sub A... No, espérate. I sub AB sería I sub A más IC sub A. Y como tenemos... Claro, sí. Tenemos las dos intensidades esas. Sí. Entonces, I sub A sería... I sub AB más IC sub A. No, espera. Menos. Es que me estoy liando. Un momentillo. Perdón. Menos. Así, ¿sería así o no? Menos. Menos, ¿no? Claro, exactamente. ¿De dónde has sacado eso, Álvaro?
Simplemente lo único que ha hecho ha sido hacer el balance de intensidad de aquí en este nudo. Y ha dicho, bueno, pues I sub A más ICA tiene que ser igual a IAB, ¿vale? Ley de Kirchhoff de las intensidades. Primer día de clase, seguimos 22 de diciembre usando exactamente lo mismo, ¿vale? Y entonces haríamos ya la diferencia de estos dos factores y nos saldría pues el resultado que me tiene que salir. Álvaro Tremera, me sigo contigo. Y si tuviéramos que calcular I sub B, Vale. I sub B, ¿dónde está? Pues aquí sería abajo. I sub BC menos I sub AB. Claro, tendríamos que repetir como otra vez lo mismo. ¿Se te ocurre alguna manera más rápida de saber cuánto va? Imagínate que I sub A, yo qué sé. Lo hago aquí todas las cuentas, me lo voy a inventar, ¿vale? Y sale, yo qué sé, 25 a fase, para que tenga a lo mejor un poco de sentido, ¿no? Menos 20 grados, ¿vale? Eso me lo estoy inventando. ¿Sabrías cuánto vale I sub B? ¿Sabrías cuánto vale el módulo I sub B? Bueno, ¿Lo sabes, no? sería Sin hacer ninguna cuenta. No, entonces no. ¿Alguien sabe cuánto vale el módulo de I sub B? A ver, Fran. Al estar en un circuito trifásico equilibrado valdría lo mismo, ¿no? Es lo mismo cuánto es. 25. 25, El exactamente. módulo. ¿Por qué? Pues porque estas tres intensidades de aquí, en un circuito trifásico equilibrado, estas tres de aquí, Álvaro, van en pareja, van en trío más bien. ¿Qué significa que van en trío? Pues que las tres tienen el mismo módulo, pero que están desfasadas 120 grados, ¿vale? Es decir, que si lo que tú me has dicho es perfectamente correcto, pues ya hemos calculado ahora la IBC, que no la tenemos calculada, y después hacer aquí la diferencia y nos daría la I sub B. Pero si haces todo eso, te darás cuenta que ese resultado te va a dar exactamente de módulo 25, si es que esto fuera 25. Y ahora aquí, esto sería menos 20 grados, más menos 120, ¿vale? Porque estas tres van en trío. ¿Qué pongo? ¿Más B 120 o menos 120? Pues eso depende de la secuencia de fase. Como en este caso nos dicen que la secuencia de fase es directa, ¿vale? Pues entonces en la secuencia de fase directa sería aquí la A, aquí la B y aquí la C, ¿vale? Si pone un ojito aquí, esto va a pasarle el orden, por lo tanto la B va a retrasar 120 con respecto a la A. Entonces me quedo con el signo menos. Si hago la C, pues pasaría exactamente lo mismo. El módulo va a ser el mismo, pero ahora tendría menos 20 más 120 grados. Es decir, que una vez que he resuelto la I sub A, la I sub B y la I sub C están tiradas. Mismo módulo, suma y resta 120 grados en función de la secuencia de fase. ¿Vale? Lo mismo pasa con estas tres de aquí. Esta y esta. También van en trío. Aquí hemos puesto esta cuenta y esta cuenta para hacer las dos, pero no haría falta hacer las dos. Una vez que obtenga la IAB, el módulo de la ICA va a ser exactamente el mismo y va a estar desfasado a 120 grados. Y la IBC también. Es decir, que tienes tres, digamos, por el precio de uno. ¿Vale? Eso, como muy bien ha dicho Fran, solo pasa en circuitos trifásicos equilibrados, como es el caso del ejercicio 9.1 y como es también este de aquí, este es el 9.4. ¿Vale? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda o algo antes de pasar a otro? Pero, Salva, y en el Dime. triángulo entre la IC, o sea, entre la ICA y la IAB, ¿cómo sabemos si es más o menos 120 grados? En plan, Sí, cuando tienes un triángulo, en la secuencia de fases, en secuencia directa va AB, BC y CA. De manera que si pones aquí un ojillo, ¿vale? Y está girando en el mismo sentido, lo vas a pasar ordenado, que es AB, después BC y después CA. vale, gracias. ¿Vale? Sí, ahora al ser dos letras parece un poco más raro, pero es básicamente la misma idea. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna otra cosilla?
entonces el 9,5 es muy parecido al 9,4. Lo que pasa es que en el 9,4 tenemos el alternador, lo tenemos en triángulo y la carga en estrella. Perdón, al revés. Madre mía. Este está en estrella y la carga en triángulo. Y en el 9,5 este está en triángulo y este está en estrella. ¿Vale? Pues esto lo hacéis para acá. Entonces, claro, tanto en el 9,5 como en el 9,4, si lo hubiéramos hecho de esta manera, así como un poco más larga, a todos nos daría la sensación de estar haciendo un poco el tonto, ¿no? De decir, bueno, pues si yo ya sé, por definición, que todas las magnitudes eléctricas en las fases van a ser casi la misma, ¿vale? Que todo vaya en grupitos de 3, pues ¿por qué no simplemente me centro en una sola de las fases? Analizo una sola de las fases y ya el resto sé que van a hacer más o menos 120 grados lo que pase en esa fase. Y eso justamente es lo que da lugar a los circuitos monofásicos equivalentes. Es decir, todo circuito trifásico equilibrado, solo si son equilibrados, ¿vale? Los podemos, digamos, resolver a través de los monofásicos equivalentes, que como bien dice el nombre monofásico, pues solo incluye una de las fases. Hay dos circuitos monofásicos equivalentes que podéis usar, el estrella-estrella o el triángulo-triángulo. Para hacer el monofásico equivalente estrella-estrella, necesitas que todos los generadores y todas las cargas de tu circuito trifásico equilibrado estén en estrella. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a este circuito de aquí que acabamos de ver y queremos usar el circuito monofásico estrella-estrella, no podríamos porque este está en estrella pero este está en triángulo. Bueno, pero eso no es un problema muy grave. Lo que puedo hacer es este triángulo, lo pongo como una estrella. Divido esta impedancia entre 3 y ya lo tengo conectado en estrella. Y ahora ya sí tengo estrella-estrella. Y ya puedo aplicar el monofásico equivalente estrella-estrella. También tenemos el monofásico equivalente triángulo-triángulo. Para aplicar este necesitas que todos los alternadores y todas las cargas estén conectadas en triángulo. Si alguna no está en triángulo y está en estrella, pues la haces de equivalente. ¿Vale? Es decir, antes de aplicar el circuito monofásico necesitas que todo esté en estrella o todo esté en triángulo. ¿Vale? En algunos ejercicios te dice específicamente, resuelve este ejercicio por el monofásico estrella-estrella. O resuélvelo con el monofásico equivalente triángulo-triángulo. Y ahí y eso se te puede preguntar así en el examen. Y entonces tendrás que hacer el que te están preguntando. Pero hay otros ejercicios en los que no te dice específicamente qué monofásico utilizar. Es como cuando hablábamos de lo de las mallas y los nudos. ¿Vale? Y además digo, en algunos ejercicios te preguntan resuelve esto por nudo o resuelve por malla, pero en otros tú puedes elegir. Y entonces eso en el tema 5, me parece, pues estuvimos diciendo, venga, pues contamos las ecuaciones, no sé qué, venga, pues por nudo me salen tantas ecuaciones, por malla me salen tantas ecuaciones, ¿cuál me interesa más? Este. Aquí, mi consejo general es que siempre uses el monofásico, si te dan a elegir, que uses el monofásico estrella-estrella. Es mucho más sencillo, la gente se equivoca menos, te va a dar menos lugar a confusiones, así que a no ser que, yo qué sé, que sea un entusiasta de los triángulos, mi consejo es que uses siempre el estrella-estrella. ¿Vale? Ya discutiremos, cuando explique el triángulo-triángulo, que hoy no me va a dar tiempo, lo explicaré en enero, ya veréis como el estrella-estrella más sencillo, el triángulo-triángulo es un poco más complicado. ¿Vale? Vamos a hacer el monofásico estrella-estrella, que como digo es el más sencillo de entender. ¿Vale? Si os dais cuenta, si habéis resuelto el ejercicio 9.1, si confiáis en los resultados que nos ha traído Hans, cuando un circuito está equilibrado, la intensidad que circula por aquí, por este neutro, siempre es cero. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque como estas tres intensidades están las tres equilibradas, es decir, que es la suma de este fasor más este fasor más este fasor, si los sumas te da cero. ¿Vale? Lo podéis hacer en casa, suma estos tres fasores de fasor 120 grados y verás cómo te da cero. Entonces, si haciendo simplemente un balance de intensidades aquí en este nudo, pues te sale que esta intensidad tiene que ser cero. Y que lo hemos corroborado con el, como digo, con el ejercicio de Fan. Entonces, ahora lo que voy a hacer es aplicar ley de Kirchhoff de las tensiones por aquí, por esta malla. ¿Vale? Y voy a aplicar la ecuación aquí abajo. Entonces sería esta tensión de aquí menos VA, que la he puesto aquí abajo. Esta tensión sería ZG por I sub A. Esta tensión ZL por I sub A. Esta tensión ZC por I sub A.
sigo por aquí, por aquí, por aquí. Aquí no cae tensión porque la intensidad es 0 y ya he vuelto al principio. Y obtengo esta ecuación de aquí. ¿Vale? Pues ahora me gustaría montarme un circuito monofásico que solo incluya la fase A y que me dé lugar a la misma ecuación. Porque si no me da la misma ecuación, pues entonces que estoy resolviendo un circuito distinto. Pero eso es bastante sencillo. Fíjate, si me dibujo este circuito monofásico equivalente, donde tengo aquí tengo directamente esta fuente. Después aquí tengo esta impedancia, esta impedancia, esta impedancia, que son las mismas que esta impedancia interna, la de la línea y la impedancia de la carga. Y aquí pongo la intensidad ISUA, que es la intensidad de línea que va por aquí. Pues si os dais cuenta y hacéis otra vez la ley de Kirchhoff de las tensiones aquí en esta malla, pues os sale exactamente aquí abajo la misma ecuación que hemos utilizado antes. Es decir, que a partir de un circuito trifásico, equilibrado, conectado con estrella-estrella, es decir, todos los alternadores y todas las cargas en estrella, para construir un monofásico lo que tengo que ir poniendo es las tensiones de fase de los generadores con su impedancia interna, la impedancia de las líneas tal cual, la impedancia de las cargas tal cual y la intensidad que la atraviesa va a ser la intensidad de línea. ¿Vale? En este circuito monofásico nos van a aparecer las tensiones, esto sería como el neutro, es decir, que la tensión de aquí, que va de A' al neutro, en el circuito original sería esta tensión de aquí, que es la tensión de fase, tensión simple. Y la intensidad que nos aparece en el monofásico, pues es la intensidad que atraviesa por aquí, que es la que hemos denominado como intensidad de línea. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo y ya veréis qué fácil es. Voy a hacer yo uno, después vais a hacer vosotros otro. Sí, ¿no? Hacía tiempo. Venga. Igual nos ha tocado la lotería alguno y no nos hemos enterado. Estamos aquí hablando de monofásicos equivalentes y tenemos que estar por ahí celebrándolo. Vamos a ver este de aquí. Suponte que nos dicen que tenemos que resolver este circuito usando el monofásico equivalente. Estrella-estrella, creo que nos dice el enunciado, ¿vale? Cuando pone esta I, ¿vale? Es estrella-estrella, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero identificamos si todas las cargas y todos los alternadores están conectados en estrella. Este alternador está conectado en estrella, este está conectado en estrella, este está conectado en estrella. Así que mira, eso que me ahorro no tengo que hacer ninguna conversión. Aquí tendría un neutro, aquí tendría un neutro y aquí tendría un neutro, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a empezar a andar por este neutro, voy a andar, llego a una bifurcación, por una bifurcación, voy, llego al neutro, paro, voy, llego al neutro, paro, ¿vale? Si como veis solo me he movido a través de la fase A y ahora voy a ir aquí dibujando lo que me voy encontrando. He empezado por el neutro, sigo, me encuentro una fuente, pues una fuente, sigo, un amperímetro, sigo, una bifurcación, sigo, un amperímetro, una impedancia Z1, me queda un poco feo, voy a poner esto más para abajo, sigo, o un amperímetro, a 3, sigo, impedancia Z2, sigo, otro neutro, ¿vale? Esta tensión de aquí, VA, sería esta VA, ¿vale? Y estas intensidades son justamente las de estos amperímetros. ¿Por qué? Pues porque en el monofásico equivalente estrella-estrella, en el monofásico nos aparecen justamente la intensidad de línea. Y esto es una intensidad de línea, esto es una intensidad de línea, esto es una intensidad de línea. Podéis ver el monofásico equivalente así, ¿vale? Con las tierrecillas así puestas. O a lo mejor podéis verla así, ¿vale? Da igual, como si esto fuera puesto el mismo neutro. Resolver este circuito en el tema 7 está chupado. Podéis resolverlo de 800 maneras, no venía a emplear tiempo a resolver este circuito monofásico. Y ya podéis obtener V1, V2, o sea, perdón, y A1, A2, A3. Dice, bueno, ¿y la V dónde te la dejas? ¿No debería haberla puesto aquí cuando te la has encontrado? No, esto estaría mal, ¿vale? Aquí no puedes poner esta V. Esta V y esta V no son las mismas. ¿Por qué?
Pues porque en el circuito trifásico esa V está entre la fase A y la B, mientras que aquí solo está la fase A. Entonces, si esto está conectado a B y aquí no tengo nada de la fase B, a ver dónde lo conecto esto. Esto es neutro. Si esto hubiera estado conectado entre A y el neutro, entonces sí, pero está entre A y B. Entonces no la puedes poner. ¿Y de cómo la calculo? Bueno, puedes calcular perfectamente esta tensión de aquí, V gorro, además, como queráis, y la relación entre esta V gorro y esta V es muy fácil. ¿Dónde está? Te lo acabo de decir en las transparencias estas que te aconsejo que imprimas. En una carga en estrella, esta tensión y esta tensión están relacionadas a través de raíz de 3. Por lo tanto, yo calculo esta en el monofásico, la multiplico por raíz de 3 y ya calculo esta de aquí, que es justamente la que me está midiendo el batímetro, pues el voltímetro. ¿Vale? O sea, yo calculo esta aquí, que es la misma que esta, y ahora para calcular este valor eficaz, multiplico este valor eficaz por raíz de 3. ¿Vale? Y así obtendría las medidas de las 3 amperímetros y de este voltímetro. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Hay alguna dudilla o algo? Vale, entonces quedan exactamente 27 minutos. Ah, no, 17, 27. Entonces, podríamos hacer 9-7, que es un poco más sencillo, pero creo que os va a venir mejor, como ver la última clase antes de vacaciones, que hagamos el 9-8 y que me preguntéis las dudas, que es un pelín más complicado. ¿Vale? Entonces vamos a intentar, os voy a dejar 15 minutos para que hagáis el 9-8. Aquí te dice, como veis, que tenéis que utilizar el monofásico estrella estrella otra vez. Tenéis que comprobar si las cargas y los generadores de este circuito están en estrella o están en triángulo. Si están en triángulo, tenéis que pasar la estrella. ¿Cómo? Por ahí están las transparencias de cómo se hace la transformación estrella a triángulo de carga y de generadores. ¿Vale? Entonces, lo único que quiero que hagáis en estos 15 minutillos que quedan, no tenéis que hacer ninguna cuenta. Simplemente es dibujarme el, eh, dibujarme el circuito trifásico y después abajo dibujarme el monofásico. Pero ponerme todos los datos de la Z y la V y todo eso, ¿vale? Tanto en el trifásico como en el monofásico. Es solo hacerme dos dibujos, ¿vale? Y me lo enviáis y lo corregimos en los últimos 3 minutillos, ¿vale? Es solo hacer los dibujos del trifásico con tus valores de las Z y después abajo el monofásico también con los valores de las Z y las tensiones y todo eso. Y ahora lo corregimos, ¿vale? Ok, voy al baño un momentillo, ya vengo.
Si os surge alguna dudilla o algo, pues mientras lo hacéis, me la preguntáis y lo vemos. Y si lo termináis de hacer y de dibujar los dos circuitos, os repito, si no hace falta que hagáis cuenta, pues me lo enviáis, lo escaneáis y ahora lo comprobamos y vemos si los errores más típicos al hacer los monofásicos. El gordo ha salido en 7. A mí me toca la de vuelta al menos. Mira. Bueno, mientras seguí haciendo el ejercicio, cuento un par de cosillas que después al final si no nos va a dar tiempo, ¿vale? Los problemas, mandaré un mensaje esta tarde, pero los problemas de la parte de los temas 7 y 8, si queréis que os cuente el total de la puntuación, tenéis que enviármelo o sea, resolverlo en la aplicación antes del 6 de enero, pues yo que sé, a las 11:59 pondré o algo así, ¿vale? Si lo hacéis después de esa fecha, pues os va a seguir saliendo correcto e incorrecto, pero los puntos que consigáis, pues valdrán la mitad, ¿vale? Así que os animo a que intentáis resolverlo, ¿vale? Después, a la vuelta de Navidad, pues eso, hay como un par de semanas de clase, entonces lo digo porque no hay muchas tutorías y las tutorías después no, o sea, son 6 horas semanales y no se incrementa ese tiempo al cercano al examen, ¿vale? O sea que si os surgen dudas en Navidad o lo que sea, pues también os animo a que pidáis citas de tutoría y que intentemos resolver las dudas que os vayan surgiendo, ¿vale? Salva una cosa. Dime. A la hora de hacer el monofásico, cuando estamos en ZG2, Sí. tenemos ZL2 y pondríamos una línea para abajo, pero igualmente estaría en serie con CG2, ¿no? ZG2, que diga. No, tú antes de hacer el monofásico, como este generador de aquí está en triángulo, tienes que pasar la estrella. Ah, es verdad, vale, vale. Este está Sí, en sí, sí, triángulo, sí, sí. ¿vale? Bueno, sigo comentando así algunas cosillas de antes de vacaciones. Sí, después de vacaciones, pues intentaremos hacer lo del simulacro de esta parte, de la parte de los temas 7 y 8, pero es que todavía no tengo claro qué día lo puedo meter porque vamos un pelín regular del temario. Entonces, no sé. Bueno, estudiaron así, ya sabéis que es un examen parcial que ni cuenta para nota ni nada, que es un poco para autoevaluación, digamos. Tengo que pensar qué día exacto lo pondré, pero bueno, estudiar como si fueras a dar la vuelta a vacaciones o la semana siguiente, ya os diré el día en concreto, ¿vale? Después de la vuelta de vacaciones también tenemos la práctica 3 y 4. También, os enviaré un formulario para que me pongáis las fechas en las que estáis disponibles, como hicimos en la otra, para intentar organizarlo lo mejor posible, teniendo en cuenta la limitación de aforos de los laboratorios y todo eso, ¿vale? Eso lo informaré también en enero. ¿Qué más cosas? Ya está, ¿no? Creo que cosas prácticas, sí, a no ser que haya alguna pregunta o algo de temas prácticos. Después a la vuelta, ya está, nos vemos. Con vosotros me veo el viernes día 8 de enero a las 9 de la mañana. Será nuestra primera clase del 2021.
Y Salva, otra cosilla. Dime. Dime. En la VG2 la tendríamos que dividir entre raíz de 3 con fase de 30 grados, ¿no? Claro, hacéis la conversión entre fuentes trifásicas, aquí, no, esta, entre alternadores trifásicos reales, pues aquí está, la impedancia interna, tenéis que multiplicarla dividida por 3 y las valores de las tensiones de las fuentes, tienes que multiplicarlo, dividirlo por raíz de 3 y adelantarlo, retrasarlo 30 grados. Vale, por aquí me ha llegado ya uno. Ah, sí, la idea es que me los pongáis con todos los valores de vuestra Jorge, creo que me lo ha mandado, ¿no? La historia sería ir poniendo todos los... Bueno, lo has dejado como medio indicado, ¿no? Sí, bueno, me vale. Bueno, dejo un par de minutillos y para que por si estáis terminando algo del dibujo y corregimos el de Jorge. O sea, de las tutorías que has dicho, es que se me había cortado la sesión. No, pues que no sé, que son 6 horas semanales siempre, independientemente de que el examen sea esté más cerca o más lejos. Vale, gracias. Sí, lo digo porque a veces la gente me llega antes del examen y antes del examen pues tendré las horas que tenga y si están cogidas, pues no hago tutoría extra. Sí, vaya, que reservemos si vemos que tenemos dudas, ¿no? Que sí, el mensaje así, o si os surgen muchas dudas en Navidad, no las dejéis para el día antes del examen, sino intentar resolverlas en enero, en alguna tutoría de enero. Vale, gracias.
Venga, vamos a corregirlo. No sé si me ha llegado alguna más en estos últimos 2 minutillos. Entonces, lo primero que hay que hacer, como le estaba comentando a Fran, es que en el circuito del ejercicio 9.8 tenemos un alternador, el de aquí, este alternador de aquí, está conectado en triángulo y tenés que pasar la estrella, y esta carga de aquí inicialmente también está conectada en triángulo y también tenés que pasar la estrella, ¿vale? Que es justamente lo que ha hecho aquí Jorge, ¿vale? Donde esta tensión de aquí, ¿vale? Que porque él ha puesto aquí la Y representando la estrella y ha puesto aquí abajo los cálculos, si consigo que salga todo, ahí más o menos, donde esta tensión de aquí es raíz de 3 veces más pequeña que la original que había y está además retrasada 30 grados, este retrasado es porque está en secuencia directa, ¿vale? Y esta impedancia interna de aquí, de esta transformación, es la original que había dividido entre 3, está correcto, y esta carga que estaba originalmente en triángulo la pasa a estrella simplemente dividiendo por 3, también está correcto. Entonces ahora con este circuito trifásico ya lo tenemos todo en estrella y ahora ya podemos aplicar el monofásico estrella-estrella, que ahora ya una vez que lo tienes esto pasado ya es más fácil. Tienes aquí este neutro y este neutro, y lo que tienes que hacer es ir andando de unos neutros a otros. Voy andando por aquí, me encuentro fuente, impedancia, por aquí, fuente, impedancia. Después, ZL1, pues ZL1, bifurcación, tiro para abajo. Sigo, Z hace triángulo, llego al neutro. Pues nada, sigo, Z hace triángulo al neutro. Sigo por el otro lado, ZL2, sigo por aquí, la impedancia interna en estrella, la tensión interna de la fuente en estrella y al neutro. Pues nada. ¿Vale? Y aquí tenemos ya nuestro monofásico equivalente, esto estaría correcto. Que ahora resolvemos. ¿Cómo? Pues para resolver, por ejemplo, con mallas, puedes pintar de aquí sub A y sub B y resolverlo con mallas. ¿Vale? Lo que sí es importante es que en este circuito monofásico solo te van a aparecer las intensidades de línea y las tensiones simples. No sé si hay alguna duda, ya estamos en hora. No sé si hay alguna duda así rápida. Yo, una cosa, Salva. Dime. Para calcular la intensidad I4 e I3, ¿la I3 dónde la colocaríamos? A ver que vea En el ahí. monofásico. La I3 es en el dibujo aquí de Jorge, la ha dibujado, no, él la ha dibujado mal. La I3, lleva razón. La I3 sería esto de aquí. ¿Vale? Jorge solo tienes mal. ¿Vale? Apuntalo por ahí. Sería la intensidad de línea de esta carga. En borne de esta carga. Eso me lo Que preguntaba. dibujada en el circuito monofásico sería la que pasa por la Esta de ZC. aquí. Exacto. Y ahora la I4 tendremos que utilizar lo de la diapositiva esta que tú nos dabas Claro, en exactamente. clase, La ¿no? I4 esta de aquí no te va a aparecer en el monofásico equivalente. ¿Por qué? Porque es una intensidad de fase. Y en el monofásico equivalente este de aquí solo nos van a aparecer intensidades de línea. Por mucho que tú busques y rebusques, no te va a salir. No va a aparecer en ningún sitio. Sin embargo, la relación entre esta intensidad de fase y esta intensidad de línea es simplemente raíz de atrás y la dice la transparencia esta que tú dices. Perfecto, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra cosilla? Uy, me he colado un poco, ¿no? Perdón. Nada. Bueno, pues lo único que nos quedaría el tema 9 es el monofásico triángulo-triángulo. Ya lo veremos en enero. Así que nada, desear a todos felices fiestas, que descanséis, que sacáis algún tiempo también para estudiar eléctrica y el resto de asignaturas. Y nada, y que tengáis mucho cuidado con, con todo el tema este que nos ha tocado vivir, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el 2021. Hasta luego.